Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo. Trabaja por placer. No necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador. Prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral. Sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona, común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. ¡Te felicito! El caso se ha cerrado. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos. ¿Qué misterio te gustaría resolver? ¡Hasta la próxima! Yes.